Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para el Perú y su posición en el escenario mundial. La prestigiosa revista The Economist ha lanzado su índice de la democracia y lamentablemente las noticias no son alentadoras. Vamos a conversar con Farid Cajat, él es internacionalista, quien nos va a brindar mayor detalle con respecto a este último reporte. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Mire, le comento, como sabemos, según el último reporte de esta prestigiosa revista, el Perú aún continúa en un régimen híbrido y hemos bajado una posición de 75 prácticamente a 77. 2 puntos que quizás para algunas personas no sea mucho, ¿no? Pero es lamentable que aún continuemos en este régimen. ¿Qué nos podría comentar usted al respecto? Bueno, recordemos que cuando el Perú por primera vez, desde que empezó este índice en 2006, el año 2022 fue clasificado como régimen híbrido, se quiso decir que eso era únicamente por la gestión de Pedro Castillo. Y efectivamente, la gestión de Pedro Castillo es señalada por la revista porque lo que muy pocos recuerdan es que había un recuadro sobre el caso peruano en el informe del año anterior. Claro. Y ahí se decía el golpe de Castillo y el deterioro de la capacidad institucional en el Estado peruano fueron factores que nos llevaron a la condición de régimen híbrido. Pero la revista añadía otros 2 factores. Uno, las muertes ocurridas durante las protestas y la declaratoria de estado de emergencia ya bajo el gobierno de Dina Boluarte. Y 2, decía, el Perú ha tenido 6 presidentes y 3 congresos desde 2016. La inestabilidad política, sumada a la cultura política, donde se decía que éramos un país extremadamente polarizado, son el conjunto de factores que explican esa caída. La prueba de que el problema no es solo, o no fue solo Castillo, es que el año pasado, ya sin Castillo en el gobierno, hemos caído aún más. Exacto. Ahora, algunos especialistas también comentan que estamos rumbo a un aumento del autoritarismo, porque si lo llevamos también a la región, no es algo solamente de Perú, como se sabe, prácticamente el 80% de países viven en una democracia plena, se podría decir así, pero 1/3 de la población mundial vive bajo el régimen de autoritarios. ¿Cómo nos podría comentar usted? ¿Estamos rumbo a ese autoritarismo? A ver, habría que decir lo siguiente, ¿no? Hay 4 tipos de regímenes políticos en el índice de Economist, el índice de democracia, que es el más exigente, habría que añadir, ¿no? El de Economist clasifica como híbridos regímenes que otros índices calificarían como democracias parciales. Ajá. The Economist habla de autoritarismo, régimen híbrido, democracia deficiente o con deficiencias y democracia plena. Solo 8% de la población mundial vive en países que califican como una democracia plena. Exacto. Ya estamos en cerca de 40% que vive en países que clasifican sus regímenes políticos como autoritarismo, y la tendencia lamentablemente de 2016 hacia aquí es a nivel global hacia un deterioro de la democracia y un aumento de regímenes híbridos y autoritarios. O sea, no ocurre solo en el Perú, pero obviamente eso no brinda ningún consuelo. Dicho sea de paso, donde mejor salimos en los 2 años en que hemos sido considerados régimen híbrido, y por una gran diferencia, es proceso electoral. Justo lo que algunos cuestionaron en 2021 sin fundamento, en mi opinión. Entonces, se podría decir que quizás uno de los factores, ¿no?, que nos lleva a que aún mantengamos este régimen híbrido es quizás los ataques que se han estado haciendo a las autoridades electorales en estos últimos tiempos. Sí, estaba buscando el dato preciso, pero básicamente donde nos salimos no bien, sino muy bien, en la única de las 5 categorías que comprende el índice de democracia de The Economist,
La única en la que salimos no bien, repito, sino muy bien, es proceso electoral y pluralismo. Por segundo año consecutivo, pese a que el Perú aparece como un régimen híbrido, es decir, ya no es ni siquiera una democracia con deficiencias, en esa categoría, participación, proceso electoral y pluralismo, Perú obtiene 8.75 de 10 puntos posibles. O sea, en esa categoría estamos cerca de los países desarrollados y curiosamente es la que más critican quienes desde la mayoría en el Congreso a su vez quieren intervenir en otros poderes del Estado. O sea, el día que se logre destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para nombrar otros anuentes a la mayoría del Congreso y luego se intenta hacer lo mismo con el Jurado Nacional de Elecciones, yo les aseguro que vamos a caer a la categoría probablemente de régimen autoritario o cuando menos vamos a caer dentro de la categoría de regímenes híbridos, porque dentro de la puntuación de 0 a 10 que da The Economist, de 4 a 6 es régimen híbrido, Perú está muy cerca del 5.9, o sea, estamos apenas en esa condición. Yo garantizo que si estas tendencias continúan, vamos a seguir cayendo en ese ranking. Claro, alguien podría decir, ¿qué nos importa? Bueno, las potencias occidentales toman en cuenta estos factores a la hora de decidir qué política tener hacia un país. Por ejemplo, recordemos que una serie de potencias occidentales democráticas se pronunciaron reconociendo la legitimidad de las elecciones de 2021, cuando aquí eran ampliamente cuestionadas por los perdedores. Así es. Aparte también hay que recordar que los órganos electorales no son los únicos ahora que lamentablemente están siendo atacados, ¿no?, por el Congreso, sino también, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, seguirnos tan lejos, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, seamos claros, hay fuerzas políticas en el Perú, las dos que llegaron a segunda vuelta en la elección de 2021, algunos de cuyos líderes no quieren ir a prisión, tienen cargos penales en su contra, algunos han sido ya, digamos, condenados por cargos penales, y obviamente la única forma de evitar que esos procesos continúen es, uno, eternizándose en el poder, y para eso es importante controlar la autoridad electoral, y dos, controlando los jueces y fiscales que verían esos casos. Para eso es importante controlar la Junta Nacional de Justicia. O sea, sí, es un riesgo grave para la democracia en el Perú, más allá de lo que diga The Economist, el que estamos corriendo. Claro, entonces, ¿cómo considera usted que cree que sería lo más conveniente para poder revertir esta situación que estamos viviendo, ¿no?, que aún mantenemos lastimosamente el régimen híbrido? A ver, yo diría que quienes denodadamente hacen esfuerzos por mantenernos en esa categoría o conseguir el deterioro de nuestra categoría en los rankings internacionales, deberían dejar de hacer lo que hacen, tratar de controlar la Junta Nacional de Justicia como ya controlan el Tribunal Constitucional y tratar de dejar de controlar el Jurado Nacional de Elecciones. Como obviamente no van a oír esta invocación, lamentablemente el tema es que tampoco hay movilización en las calles por estos temas en estos momentos. Eventualmente la mayoría de la población que quiere un adelanto electoral, según las encuestas, debería hacer valer su opinión, movilizándose, por ejemplo, o en su defecto habría que buscar un adelanto electoral. Claro, se dice hay riesgos reales de que un adelanto de elecciones en circunstancias tan aciagas favorezca a una opción autoritaria, pero si la situación sigue deteriorándose, ese riesgo va a ser aún mayor en 2026. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco por su participación el día de hoy. Muy amable, gracias. De nada, hasta luego.